¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de textos, verdaderamente fascinante. Hola, ¿qué tal? Y sí, es de esos temas que requieren prepararse un buen café y sentarse a desmenuzar ideas muy complejas. Exacto. Para quienes disfrutan de analizar la historia, el liderazgo y, digamos, los rincones más profundos de la psicología humana, esto va a resultar sumamente revelador. Totalmente. Y contamos con fuentes increíbles. Extractos del Humash, específicamente la Torá en la edición Mordoror. Ajá, con los comentarios del rabino Mordejai Babor, que son una joya. Así es. Y a la par vamos a revisar los análisis clásicos de Rashi y haremos cruces comparativos con dos traducciones muy distintas. Sí, la Biblia de Jerusalén y la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Es una colección monumental, la verdad. Lo que tenemos enfrente no es simplemente un documento antiguo, sino un tejido de interpretaciones y debates. Debates que han moldeado el pensamiento legal y ético de millones a lo largo de los siglos. Exactamente. Pero bueno, para establecer la escena adecuadamente, el drama histórico que enmarca estos textos es inmenso. Nos ubicamos en el libro del Éxodo. En el capítulo 34. Así es, en lo que tradicionalmente se conoce como la Parashat Ki Tisa. El contexto inmediato es que acaba de ocurrir una de las crisis institucionales y sociales más grandes de la historia antigua. El infame incidente del becerro de oro. Híjole, sí. El líder, Moshe o Moisés, bajó del monte y al ver a la nación sumergida en la idolatría, pues rompió las primeras tablas de la ley. La confianza está por los suelos. Totalmente. El pacto original está hecho añicos y toda una nación se encuentra al borde del colapso absoluto. Lo fascinante aquí es el enfoque que le daremos a este escenario, porque el objetivo de nuestra revisión de hoy no es abordar el texto desde una postura religiosa. Claro, no vamos a debatir teología desde un púlpito. Exacto. Más bien, la intención es extraer las lecciones magistrales que estos escritos ofrecen sobre la gestión de crisis. O sea, ¿funcionan como verdaderos manuales de psicología humana? Así es. Detallan cómo opera la naturaleza del perdón, el contraste entre la justicia humana y la divina, y los pasos críticos que un líder debe tomar cuando todo se desmorona. Y fíjate que es un tema que resuena muchísimo, porque cualquier persona que haya tenido que reconstruir la confianza después de un error masivo entiende la gravedad de la situación. Claro, ya sea tratar de salvar a un equipo de trabajo tras un fracaso millonario. O intentar enderezar una empresa que perdió por completo su rumbo ético. O incluso sanar una relación personal que sufrió una fractura profunda. Las dinámicas de perdón y restitución que vemos desglosadas en los comentarios a este capítulo 34 siguen siendo asombrosamente aplicables hoy en día. Nos muestran el proceso paso a paso para restaurar un contrato que ha sido violado, ¿no? Un contrato violado en sus términos más fundamentales, sí. Ok, vamos a desempacar esto, porque el primer punto de nuestras fuentes presenta un giro de tuerca que parece sacado de un drama legal de televisión. Es una escena increíble. Después del desastre, Dios le da a Moshe una instrucción muy específica. Le dice algo así como, esculpe tú 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre esas tablas las mismas palabras que había en las tablas anteriores. Y remata con la frase, Las que tú rompiste. exacto, las que tú rompiste. A simple vista, el tono parece un reproche corporativo severísimo. Es como un director general diciéndole a un gerente, rompiste la impresora de la oficina en un arranque de furia, ahora vas y compras una nueva con tu propio dinero. Sí, esa lectura superficial es muy común, pero el comentario del rabino Babor, que rescata discusiones del Talmud, revela una capa analítica completamente distinta. ¿Ah, sí? Resulta que la frase, las que tú rompiste, no es un regaña ni un pase de factura, todo lo contrario. ¿En serio? Se interpreta como una felicitación formal. ¡Wow! Una felicitación por destruir un objeto invaluable y sagrado. Suena completamente contraintuitivo. Lo parece, hasta que analizamos la estrategia legal detrás de la acción. Las fuentes sugieren que Moshe actuó como el abogado defensor más astuto posible. A ver, explícame eso. Las primeras tablas contenían la prohibición explícita y por escrito de la idolatría. Al bajar de la montaña y ver a la población adorando al becerro, Moshe comprendió instantáneamente que tenía en sus manos la prueba reina del delito.
Claro, el documento legal. Exacto. Si entregaba ese documento, el pueblo quedaba legalmente notificado y por ende condenado a la destrucción por incumplimiento de contrato. O sea que, al romper las tablas, Destruyó la evidencia incriminatoria. es decir, saboteó el proceso legal para ganar tiempo y proteger a su equipo. Imagínate el peso de esa responsabilidad. Es enorme y hay una analogía clásica para ilustrar este nivel de lealtad. Rashi propone una parábola brillante para explicar esta dinámica emocional y jurídica. Cuéntamosla. Pide imaginar a un rey poderoso que viaja a un país lejano, dejando a su prometida al cuidado de unas sirvientas. Durante la ausencia del rey, las sirvientas se corrompan y arrastran el entorno hacia una conducta degenerada. Ajá. A causa de esta mala influencia, la novia adquiere una reputación terrible en el reino, a pesar de no haber sido la instigadora principal del desorden. Y es en ese escenario donde entra la figura del padrino de bodas o el amigo de mayor confianza del rey, que en esta narrativa pues representa el papel de Moshe. Así es. Este amigo, al ver el desastre, se da cuenta de que si el rey regresa y exige ver el contrato matrimonial, lo que en la tradición se conoce como la kétuba, la novia enfrentaría la pena máxima por traición documentada. Porque la ketubá no era solo un papel simbólico. No, para nada. Era un documento legal vinculante. Por lo tanto, el amigo toma una decisión radical. Rompe el contrato matrimonial. Su lógica es impecable. Si el rey exige un castigo, el amigo argumentará que el contrato original ya no existía y, técnicamente, ella todavía no era su esposa con todas las de la ley. Mitigando así la gravedad de la traición. Y posteriormente, cuando el rey investiga a fondo, descubre que la culpa principal recaía en esa muchedumbre abigarrada. Las sirvientas de la parábola. Exacto, y decide perdonar a la novia. Es una maniobra de gestión de daños impresionante. Y el remate de la historia es bellísimo. Cuando el rey se reconcilia y manda llamar al amigo, en lugar de castigarlo por destruir el documento, le dice algo como: entiendo lo que hiciste. Rompiste el papel original para protegerla, asumiendo tú la culpa. ¡Wow! Nuevamente de mi puño y letra. Eso le da un sentido completamente distinto a la orden de tallar las segundas tablas. Muestra a un líder dispuesto a manchar su propio historial para evitar la caída de quienes están a su cargo. Totalmente. Y hay un detalle en las fuentes sobre ese proceso de tallar las tablas que añade un matiz muy interesante. El Midrash menciona que Dios no mandó a Moshe a buscar rocas comunes en el desierto. Cierto. Le reveló una cantera de una piedra preciosa llamada Sampirinón. Asociada frecuentemente con el zafiro, ubicada milagrosamente dentro de su propia tienda. Y las instrucciones dictaban que todo el material sobrante, las virutas y los pedazos de zafiro que cayeran durante el tallado, le pertenecerían exclusivamente a él. Y según los comentaristas, gracias a esos restos, este líder se hizo inmensamente rico. Pero espera, ¿no parece un poco materialista que la recompensa por salvar a una nación de la crisis sea simplemente riqueza física? ¿Cómo interpretan los comentaristas esta acumulación de bienes? No se interpreta como un enriquecimiento frívolo, sino como un principio de retribución por el desgaste del liderazgo. El esfuerzo físico, mental y emocional de interceder por un grupo rebelde, de enfrentarse a la autoridad máxima y de cargar con la reconstrucción del sistema legal tiene un costo altísimo. Ah, ya entiendo. La riqueza material en esta narrativa simboliza que quien asume verdaderamente la carga de restaurar a una comunidad rota, eventualmente encuentra recursos invaluables en su propio espacio. En su propia tienda. ¡Qué gran concepto! Y fíjate cómo cambian las cosas cuando pasamos de la etapa de crisis aguda a la fase de reconstrucción. Hay un contraste gigantesco que el texto marca entre cómo se entregaron las primeras tablas y cómo se fabrican estas segundas. Es un cambio radical. La primera vez, el evento fue un espectáculo masivo. Hubo truenos, relámpagos, toda la nación estaba congregada al pie del monte observando. Pero esta segunda vez, las reglas son de un aislamiento estricto. Que nadie suba contigo ni aparezca nadie en todo el monte. La orden llega al punto de prohibir que los rebaños pasten en las cercanías. Rashi ofrece una lectura profunda sobre la psicología del éxito y el valor de la discreción a partir de este contraste. Él sugiere que como las primeras tablas fueron presentadas con tanto ruido, fanfarrias y exposición pública, atrajeron lo que metafóricamente se denomina el mal de ojo. Claro, se hicieron públicas antes de que el compromiso estuviera verdaderamente consolidado en el interior de la gente. Exacto. Es una lección sobre la modestia.
que es una analogía brutal para la cultura contemporánea. Es el equivalente a lanzar un proyecto en redes sociales, hacer una campaña de relaciones públicas inmensa, organizar fiestas de lanzamiento y luego darte cuenta de que el producto ni siquiera funciona y el equipo interno se está peleando. Totalmente. La lección aquí es que las estructuras más sólidas y duraderas se construyen lejos del ruido. Se forjan en la intimidad, con recato y sin buscar la validación del público externo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es precisamente en ese aislamiento silencioso donde ocurre uno de los pasajes más enigmáticos de todo el documento. Sí, cuando Moshe pide ver la gloria de Dios. La narrativa describe que la presencia divina cruzó o pasó por delante de él. Aquí es donde la mente analítica tiene que hacer una pausa, porque si tomamos el texto literal suena a un evento físico incomprensible. El rabino Beabor advierte inmediatamente que esto debe decodificarse de manera alegórica. La esencia misma del universo no es una entidad material que cruce por un espacio geográfico. Claro. La explicación de los eruditos es que esta escena describe una experiencia visionaria. Se proyectó ante la mente de Moshe una panorámica exhaustiva de la historia de la humanidad, como una película acelerada. Le mostraron el tejido completo de la experiencia humana, desde la caída de Adán y Eva, pasando por la devastación del diluvio con Noé, el colapso de Sodoma, las pruebas de Abraham, hasta las injusticias que sufrió José al ser vendido por sus hermanos. Una cronología inmensa de triunfos y desastres. Pero ¿cuál es el objetivo de mostrarle todo esto a un líder que simplemente está tratando de gestionar una crisis en el desierto? Moshe estaba lidiando con el peso aplastante de la injusticia aparente. Al estar inmerso en la crisis del becerro de oro, veía dolor, castigo y reacciones que parecían desproporcionadas. El propósito de esta revelación histórica era demostrarle cómo los atributos de la justicia y la misericordia operan a largo plazo. Una visión panorámica. Así es. Los seres humanos solemos ver eventos aislados. Vemos una tragedia, un fracaso, un castigo, y nos resulta incomprensible o arbitrario. Pero al observar el panorama general intergeneracional, la visión le comprobó que lo que a veces parece una dureza incomprensible en el corto plazo, actuar como una fuerza correctora o protectora en el diseño global de la historia. Eso requiere un nivel de madurez analítica impresionante, aceptar que no tenemos los datos suficientes para juzgar un evento en tiempo real. Y justo después de esta visión monumental, el texto detalla la proclamación de los famosos 13 atributos de misericordia. Un momento clave. Comienza con una resonancia muy particular, repitiendo el nombre inefable, el Eterno, o en su transcripción del hebreo original, IHB, IHBH. ¿Qué función cumple esa redundancia en un texto que suele ser tan económico con las palabras? En la hermenéutica de estos textos, ninguna repetición es accidental. Cada vocablo aporta un matiz legal o psicológico. Rashi aclara que este nombre específico representa el atributo de la compasión absoluta. ¿Y por qué 2 veces? Pronunciarlo 2 veces establece una dualidad en el tiempo. Indica que la compasión existe antes de que la persona cometa el error, reconociendo la fragilidad inherente del ser humano. Y sigue disponible después de que el error se consuma, siempre y cuando exista un genuino deseo de reparación. ¡Qué interesante! Además, la secuencia añade el término él, que suele traducirse como Dios, pero que en este contexto técnico denota un nivel de piedad superlativo. Una bondad que otorga recursos incluso a quien no tiene méritos propios para exigirlos. Y para visualizar cómo se transmite esta información, hay una imagen en el Midrash que resulta bastante impactante. Relatan que durante esta proclamación, la manifestación divina apareció envuelta en un talit. El manto de oración. Exacto. Para ubicar la referencia, el talit es ese manto blanco con flecos que se utiliza tradicionalmente en la oración matutina. La imagen describe a la divinidad actuando como un cantor liderando a una congregación, dándole a Moshe una instrucción directa para futuras emergencias. Le dice, enseña al pueblo que cuando enfrenten una situación crítica, evoquen estos 13 atributos y hagan como yo hago, y acudiré a resolver la crisis. Pero claro, esa instrucción abre un debate fundamental sobre la acción frente a la pasividad. Surge la duda natural de si esta lista de atributos funciona como un conjuro mágico.
Claro, mucha gente podría pensar eso. Significa que ante un problema grave, una comunidad solo necesita recitar 13 palabras específicas para que las consecuencias desaparezcan. Los comentaristas son categóricos al rechazar esa idea. La palabra clave en la instrucción es emulación. Evocar los atributos no es un rezo pasivo, es un recordatorio del estándar ético exigido. Es un llamado a la empatía activa, no a la repetición mecánica. Si la lista declara que el sistema divino es piadoso, indulgente y paciente, el texto está emitiendo una directiva de comportamiento. Durante esta crisis, ustedes deben actuar con piedad, indulgencia y paciencia hacia los miembros de su equipo. Exactamente. Si una empresa o una familia se está fracturando, la solución no cae del cielo por arte de magia. La crisis comienza a disiparse en el momento exacto en que las personas involucradas deciden reflejar esas mismas cualidades en su trato mutuo. Y si conectamos este principio de responsabilidad con las consecuencias a largo plazo, llegamos inevitablemente al versículo 7 del capítulo. Ese pasaje. Este es, sin duda, uno de los pasajes más complejos y difíciles de asimilar para la sensibilidad contemporánea. Después de enumerar una paciencia casi infinita, el texto declara que la culpa de los padres será castigada en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque plantear que un nieto deba pagar las consecuencias de un fraude o un error garrafal cometido por su abuelo suena a una injusticia monumental. De hecho, parece contradecir toda la lista de misericordia que acabamos de repasar. Representa un dilema ético profundo si se lee de manera literal y aislada. Sin embargo, Rashi desarticula esta tensión aportando un marco temporal muy específico. ¿Cómo lo explica? El término que se utiliza en el análisis no es un castigo ciego, sino una prórroga. Significa que las consecuencias de las acciones del padre se pausan o se retrasan. ¿Con qué propósito? La lógica es proporcionar a la siguiente generación una ventana de oportunidad para intervenir y limpiar la mancha ocasionada por sus antecesores mediante acciones reparadoras. Visto así, cambia el paradigma. No es que una persona nazca condenada por su linaje, sino que hereda el deber de interrumpir un ciclo tóxico. Los análisis mencionan que esta reparación intergeneracional puede darse de distintas formas, ¿verdad? Así es. A veces, el simple hecho de que los hijos adopten una conducta recta inspira a los padres a cambiar de rumbo en vida. Otras veces, el esfuerzo de los hijos sirve para redimir el nombre y el legado de un padre que ya falleció, equilibrando la balanza histórica de la familia. Y hay un condicionante adicional que me pareció fascinante. Sí, Rashi extrae al cruzar este versículo con otros textos legales que la prórroga de las consecuencias negativas solo se activa y afecta a los hijos si estos deciden aferrarse a la misma mala conducta de sus padres. Ah, claro. La frase clave en el original especifica «para los que me odian». Si un individuo toma la decisión consciente de romper el patrón de corrupción o negligencia de su entorno familiar, el ciclo de consecuencias se detiene de inmediato. Nadie hereda la culpa si se niega a heredar la mala acción. Es un alivio conceptual enorme. Y en ese mismo versículo hay un detalle cuantitativo, una especie de matemática de la justicia que arroja luz sobre las prioridades del texto. Se menciona que los méritos y la bondad se conservan hasta miles de generaciones, mientras que las consecuencias de la culpa tienen un límite estricto de 3 o 4 generaciones. Rashi se toma la molestia de hacer el cálculo exacto de lo que esto implica en proporciones. Y la precisión numérica es reveladora. Totalmente. Cuando el texto usa la palabra millares en plural para referirse a la bondad, el mínimo lógico aplicable es de 2000 generaciones. Al contrastar que los actos positivos resuenan por 2000 generaciones, mientras que los actos destructivos se limitan a un tope de 4, obtenemos una métrica clara de cómo opera este sistema judicial. ¿Una proporción de 500:1? Exacto. La medida de la recompensa y la compasión supera la medida de la severidad en una proporción asombrosa de 500:1. 500:1. Esa es la tasa de cambio entre la construcción y la destrucción en esta visión del mundo. Es una declaración estadística de que el sistema está diseñado para favorecer la resiliencia y el perdón por encima de la condena. Y hablando de las limitaciones para entender este sistema, hay una pequeña metáfora en la narrativa donde se le informa a Moshe que no podrá ver el rostro de la divinidad, sino únicamente su espalda.
La explicación que ofrece Rashi sobre este detalle es sumamente visual y filosófica. Señala que lo que se le mostró a Moshe fue el nudo de los tefilín. Para quienes no estén familiarizados, los tefilín, a veces llamados filacterias, son estas pequeñas cajas de cuero negro que contienen pergaminos y se sujetan al brazo y a la cabeza con correas de cuero durante la oración. Así es, y el nudo de la correa que va en la cabeza se asienta en la nuca, en la parte posterior. ¿Y qué representa observar solo ese nudo en la nuca? Representa la captación de lo secundario, de las secuelas. Es el reconocimiento definitivo de los límites cognitivos humanos. Por más elevada que sea la mente de un líder, es imposible comprender la esencia cruda y total del universo de frente. Tiene sentido. Solo somos capaces de percibir la estela que deja a su paso, observar retrospectivamente las consecuencias de los eventos históricos una vez que ya han ocurrido. Vemos la espalda de los acontecimientos. Y ese esfuerzo constante por tratar de captar lo incomprensible se refleja muy bien en cómo diferentes grupos de eruditos han batallado con las traducciones. En nuestra pila de fuentes tenemos la Biblia de Jerusalén, conocida por su rigor académico y su tradición católica, Contrastando con la Biblia Kadosh israelita mesiánica. que prioriza las raíces hebreas y mantiene nombres como Yahweh y Elohim. Lo verdaderamente revelador es observar cómo ambas enfrentan el desafío de clasificar las fallas humanas. El texto original en hebreo es muy cuidadoso al distinguir tres categorías distintas de transgresiones que entran en la fórmula del perdón. El nivel de granularidad psicológica es impresionante. El primer término suele traducirse como iniquidad, que los comentaristas definen estrictamente como el daño intencional, aquel cometido con plena conciencia de la transgresión. Ajá. El segundo concepto es la rebeldía, que va un paso más allá. Describe un acto destructivo, ejecutado no solo por beneficio propio, sino con el propósito directo de desafiar, enojar o desestabilizar a la autoridad o al sistema. Un sabotaje directo. Y finalmente está el error, que engloba las fallas no intencionales, los daños causados por simple ignorancia, descuido o torpeza. Y las palabras exactas varían dependiendo de si consultas la edición de Jerusalén o la Kadosh, pero la arquitectura del concepto permanece intacta y es fundamental para la resolución de conflictos modernos. Establece que un sistema de perdón robusto tiene que ser capaz de procesar y categorizar todo el espectro del fracaso humano. No puedes tratar un error honesto de la misma manera que tratas un sabotaje corporativo intencional. Sin embargo, la fórmula de los tres atributos abarca las tres categorías, ofreciendo una ruta de salida sin importar el nivel de la infracción. Es una cantidad monumental de conocimiento práctico la que hemos extraído de estos pasajes milenarios. Definitivamente. Comenzamos analizando el peso de un líder que decide destruir la evidencia legal para ganar tiempo y proteger a su equipo de un castigo seguro. Reflexionamos sobre cómo las fundaciones más sólidas requieren alejarse del espectáculo público para evitar el sabotaje prematuro, construyéndose en la discreción. Desmentimos la idea de las fórmulas mágicas para resolver crisis, entendiendo que el verdadero antídoto es la empatía activa. Y la emulación de tributos compasivos. Y sobre todo, nos quedamos con esa proporción matemática espectacular de 500:1, demostrando que el diseño a largo plazo siempre se inclina masivamente hacia la restauración. Para cerrar este análisis exhaustivo, vale la pena poner sobre la mesa un último detalle del texto, una paradoja argumentativa brillante para que la audiencia la reflexione por su cuenta. A ver. En el versículo 9, después de haber procesado toda esta información sobre justicia, castigo y perdón, Moshe hace una petición final para que la presencia divina acompañe a la nación en su viaje. Y el argumento que utiliza literalmente es porque son un pueblo de dura cerviz. Lo que significa que son obstinados y tercos, Exacto. lo cual resulta desconcertante, porque normalmente, en cualquier evaluación de desempeño, la terquedad extrema es catalogada como el peor de los defectos. De hecho, fue esa misma terquedad la que los llevó a construir un ídolo y meterse en esta crisis de proporciones épicas en primer lugar. Ese es exactamente el punto crítico. Moshe toma la característica más destructiva del grupo y la invierte para usarla como su principal argumento a favor. La pregunta que queda flotando para quienes nos escuchen es profunda. Dinos. ¿Podría ser que nuestros defectos más exasperantes, como la terquedad humana implacable, cuando finalmente logran ser canalizados hacia objetivos de lealtad,
construcción y perseverancia se conviertan en la razón principal por la que merecemos una segunda oportunidad. Una obstinación que, una vez redirigida correctamente, muta hasta convertirse en una convicción inquebrantable. Qué concepto tan provocador para llevarse a casa. Tomar aquello que casi causa nuestra ruina y visualizar cómo, bien calibrado, es precisamente la herramienta para nuestro éxito futuro. A todas las personas que nos acompañaron hoy, la invitación queda abierta a seguir desarmando textos, cuestionando suposiciones y buscando siempre nuevas perspectivas frente a los conflictos. A veces, los manuales más sofisticados de comportamiento humano llevan milenios esperando a ser leídos con los lentes adecuados. Hasta la próxima exploración a fondo.